pensar que solamente chicas siguen estos grupos de jóvenes, también chicos, a los fanáticos y fanáticas del BTS le llaman ARMY. No lo sabía, no lo sabía. Miren qué interesante. ¿Y tiene algún nombre los seguidores? Benny Alessandro Alarcón Santa Cruz es un ARMY. Eh, Depende, profesor. ¿Por qué? Depende de también, o sea, si tú consumes música, la música que de Corea se llama K-pop, o sea, los K-pop, ¿verdad? Claro, Entonces, tus fans serían los K-popers. K-Popers. Cada, Oh, ajá. Y bueno, si tú consumes series coreanas que se llaman prácticamente como doramas, sería ujú. doramaniaco o doramaniaca. Ah, ya, gracias. Sino según lo que tú consumes. Es según lo que consumas. ¿No? Ajá, exacto. Muy No bien. hay un concepto No es como, no es, general. no es como le decíamos a los chicos y chicas también que eran, qué malo Benny se pasó a los chicos o chicas que eran muy pegados, muy obsesionados con la cultura japonesa, le decían otakus, eso no existe, porque otaku se le decía en general, ¿no? No existe eso para la cultura coreana, todavía. No, O no, sea, no. No, es según lo ay, que tú consumes. qué bien, ¿ah? Siempre me gusta aprender estas cosas, ojo, ¿ah? No le estoy haciendo largas por las puras, gracias, Mary. Y cada grupo de K-pop tiene como sus fans y según sus fans tienen un nombre, ¿no? Ah, ya, entonces ARMY para los BTS. Ajá, exacto. Ah, ya, gracias, gracias. Miren ustedes lo que voy a aprender. ¿Qué será, qué estará de moda qué estará de moda cuando mi hija sea adolescente? Mi hija tiene 6 añitos en este momento. ¿Qué irá a estar de moda cuando mi hija sea adolescente? ¿Estarán de moda que la cultura africana? Ustedes saben que existe Mongolia, Mongolia es un país de Asia, existe grupos pop de Mongolia y está el Mongolian Pop, ¿no? Sí, 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 Mongolia es un país de Asia muy, muy, muy importante. Vamos a poner, como siempre, que es Guerra Fría. Esta vez no toca la década del 50, vamos a poner una canción. Creo que la puse la semana pasada, creo que, no sé, es de un clásico del rock, Billy Joel. Y ahí comenzamos con la clase. Esta canción es una especie de reclamo generacional de los jóvenes de los 70 que le reclaman a los viejos y le dice, oye, nosotros no iniciamos esto, ustedes nos dejaron esto y así.
es que a veces nosotros vivimos de frases armadas, ¿no? Que hay que dejar el futuro a la siguiente generación, pero dejémosle un mejor presente, pues no, sobre algo que puedan ellos construir, ¿ya? Eh, no así, ¿no? Ah, pero bueno, vamos a comenzar. ¿Qué dice acá? Buenos días, Joel, ¿qué tal? La versión Marvel, ah, sí, hay una versión Marvel, no lo sabía. ¿En serio? Yo en realidad le he perdido un poco de fe a Marvel después de que nuestros queridos amigos de Disney lo tomaron. Bueno, ya en realidad de que están haciendo Marvel que sea mucho más chistoso que otra cosa, ya yo le perdí un poco de fe a Marvel. Esa es la verdad, ¿no? Pero bueno, en algunos puntos debe ser por la edad. Prefiero a DC en algunos puntos, ¿ya? En algunos puntos. Ah, es otro gato, pues, Eternal sí, ¿no? Pero Thor me pareció que lo hicieron mucha parodia, Hulk también. No he visto She-Hulk. Algunas series sí me parecen interesantes. Estoy terminando de ver Moon Knight, me parece que está interesante, ¿ah? Me falta el último capítulo. Hay algunas series que sí me parecen que están muy buenas, ¿no? Loki me pareció muy entretenida. Pero bueno, vamos con la década del 50. ¿Qué le parece? ¿Ah? Sí, la reina Isabel murió. O bueno, o regresó, ¿no? Retornó, retornó. Eh, bueno, ya descansó la reina. Ahora veremos si es que Carlos es el rey, ¿no? Bueno, lo han nombrado, es el heredero legítimo, pero vamos a ver si es que asume, ¿no? Podría ser que renuncie y que le pase el trono al hijo. Vamos a ver, bueno, vamos a ver. Hay muchas cosas que se están aprovechando. La mancomunidad quiere ya por ahí independizarse, algunos países, Australia quiere irse, porque el que lo tenía pues unido era la reina. Pero vamos a ver, vamos a ver. A los 96 años, ¿ya? A los 96 años murió la reina. Más de 70 años creo, ¿no? 70 años de... No sé si irán al mismo lugar las dos, o sea, no sé si se encontrarán en el mismo lugar las dos, Jimena. ¿Ah? No sé si se encontrarán en el mismo lugar las dos. ¿Ya? Sí, 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 sí. Sí. Lady Diana también ahí ha tenido mucha publicidad. ¿Ah? Tampoco era que sea la Santa Paloma, la señorita, o la señora en este caso. A ver, vamos con la Revolución China. Eh, China era un imperio hasta 1910, cuando el último emperador de China, Puyi, que se llamaba Puyi, ¿ya? Termina siendo destronado por una, un levantamiento nacionalista liderado por Su Yat-sen, el cual gobernaba el gobierno o el partido del Kuomintang, se llamaba. Lo destronan a Puyi. Recuerden ustedes que los chinos te hablan en monosílabos. Destronan a Puyi. Puyi va a ser luego colocado en la ciudad prohibida y termina sus días durante la revolución como jardinero y bibliotecario. Ahí termina sus días Puyi. ¿Está bien? Lo que vamos a encontrar, ¿ya? Lo que vamos a encontrar es que este grupo del Kuomintang, el Kuomintang,
va a representar los intereses de los grupos poderosos en China, de los grandes terratenientes y de la pequeña, en número, burguesía existente en China. La mayoría de los chinos eran campesinos. La mayoría eran campesinos. Los chinos van a ver cómo en la década del 20 aparece el Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, o como se dice ahora, Mao Zedong. Lo que sucede es que, como ustedes saben, la gramática china no es la misma que tenemos nosotros. No tenemos una gramática que proviene de los fenicios. Entonces, tratar de traducir de manera exacta la gramática china a la nuestra es un poco complicado. La traducción que siempre estamos acostumbrados es esta, Mao Zedong. Perdóname, esa C no tiene que ir ahí. Así es, Mao Zedong. Pero se dice que ahora la traducción original, la más exacta, es esta, Mao Zedong. Así que te lo pueden presentar como Mao Zedong o te lo pueden presentar como Mao Zedong. Actualmente se acepta la segunda, Mao Zedong, como la traducción más fiel del idioma chino al castellano. Recuerden ustedes, aquellos que están pegados a la cultura china, aquellos que estudian chino, de que la gramática china es distinta a la nuestra, ¿no? Nosotros son morfemas, fonemas, dos palabras forman un sonido, ¿no? Los chinos es distinto, entonces hay que tratar de que entender bien su gramática para poder tratar de traducirlo a la nuestra. Mao Zedong, o Mao Zedong, va a iniciar una guerra civil contra el nuevo líder del Kuomintang. El Kuomintang estaba liderado por Su Yat-sen, que es el que había destronado a Puyi, pero luego Su Yat-sen es sacado del poder, muere, y el que toma el control es Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, líder del Kuomintang y gobernante de China, defensor de los intereses de la clase terrateniente china y defensor de los intereses de la burguesía, la pequeña en número burguesía china, Chiang Kai-shek se enfrenta a Mao Zedong, un maestro de escuela, líder y fundador del Partido Comunista en China. En esta guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, Mao Zedong o Mao Zedong termina perdiendo y tiene que retirarse en lo que se conoce como la larga marcha, algo que casi le cuesta la vida a Mao. Pero todo se detiene y le resulta beneficioso a Mao cuando Mao ve que en China es invadida por los japoneses. Japón invade China en 1938. Antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, los japoneses invaden China y comienzan una masacre impresionante. Tanto es así, tanto es así, que hasta los propios nazis, que eran aliados de los japoneses, se horrorizaron. Hay una historia de un diplomático alemán que él se horrorizó con los ataques y el racismo de los japoneses hacia los chinos, la manera tan despiadada y deshumanizada como mataban los japoneses a mujeres y niños chinos. Llegado al extremo, ¿ya? Alucina Beni, llegado al extremo que este diplomático alemán nazi se unió con otros diplomáticos de Europa y formaron una zona, como diríamos, una zona liberada para poder refugiar a la mayor cantidad de chinos posibles. Y cuentan que los japoneses cruzaban las vallas, cruzaban las bardas para poder matar a los chinos. Se llegó al extremo de que este nazi tenía que quitarse la esvástica del brazo y colocárselo en la cara a los militares japoneses para que dejaran de matar a los chinos. Al final, este diplomático alemán, para terminar esta historia, termina regresando a Alemania, se termina la guerra, lo llevan a los juicios de Nuremberg, estos juicios contra los líderes nazis.
no se leía culpable de ningún crimen, pero por ser nazi va preso y por formar parte del gobierno nazi va preso. Se libera a los pocos años y él muere, se le quita su fortuna y muere. Eh, el gobierno comunista chino, el gobierno comunista chino hizo un mausoleo en honor a los caídos en esta guerra contra Japón y pidió, de ser posible, a la familia de este nazi de poder repatriar, o sea, no, repatriar no, poder llevar su cuerpo a China para que forme parte de este mausoleo en un lugar de honor. Y la familia alemana aceptó, porque en Alemania pues estaba visto como un nazi, ¿no? Entonces estaba visto como alguien malo. Y su cuerpo es llevado a China y está en China, en un cementerio chino, con la esvástica. En su tumba está la esvástica nazi y con la frase que dice, en honor al único nazi bueno. La guerra contra China y Japón fue horrible. El año pasado se estrenó en China una película una película china sobre la guerra contra Japón y la defensa de un grupo de soldados chinos de una fábrica japonesa de Coca-Cola durante esta guerra. Muy interesante la película. Creo que la película se llama... Creo que la película se llama 600. Creo que la película se llama. Se estrenó cuando se abrieron los cines. Le ganó a la película de Christopher Nolan, que era Tekken, algo así de unos viajeros en el tiempo, algo así, unos investigadores que movían el pasado y el futuro, que se pensaba que iba a ser la película, esta no, esta china fue la que le ganó en taquilla, y se llama 600, creo que se llama, ahora lo voy a buscar. Eh, Se la recomiendo, es interesante. Yo al menos incentivando la piratería. Yo la vi, eh, yo la vi en esta plataforma, creo que se llama Cuevana, algo así. Ahí la vi y, y me pareció muy buena, muy buena, muy buena, muy buena la película. ¿Ya? Muy buena la película. Sí, 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 ahí incentivando la piratería yo. Me pareció muy buena la película. Es bien patriotera, bien de los chinos, ¿no? Para incentivar su nacionalismo, pero muy interesante porque te hace conocer un poco la historia de ese periodo. ¿Está bien? Y muy interesante, ¿ah? Muy interesante la película. ¿Ya? Los chinos y los japoneses se han odiado generaciones y el racismo de Japón hacia China es muy fuerte. Hay que tener en cuenta que Japón es una isla. Entonces, si los japoneses quieren crecer, van a crecer geográficamente, van a crecer necesariamente hacia el continente. Y ahí van a chocar con los chinos. Un ejemplo es esto, mira. Lo que me gusta de este periodo es que uno puede tener varios elementos de la cultura popular a la mano, ¿ya? Un ratito. A ver, ¿dónde está? Acá está. No sé si conocerán a este actor asiático. Espero que lo conozcan. Ay, sí, voy a sentir un poquito decepcionado si no lo conocen. Esta vendría a ser la China invadida por Japón. La China invadida por Japón. ¿Qué quieres? Quiero pasar. ¿No sabes leer? Está prohibido. Prohibida la entrada a los perros de archivo.
perro? ¿A ti qué te importa? Largo, márchate. Tú, ven aquí. Chino, ¿querías entrar en el parque? No. Agáchate. Podemos hacer una cosa. Yo te haré pasar si te pones a 4 patas. Dicen que esta escena, cuando la transmitieron en el cine en Taiwán, y vamos a decir dónde es Taiwán, la gente aplaudió, porque esta escena no es escena final, ¿ah? La gente aplaudió por cerca de media hora. Tanto así que la transmisión de la película tuvo que detenerse porque para ellos era una especie de un acto de reivindicación, ¿no? El artista marcial que ustedes ven ahí, ustedes saben quién es, porque también salí en el video, es Bruce Lee, ¿no? Exacto, es Bruce Lee, el artista marcial más famoso de todos. ¿Cómo que Jackie Chan, Benny? Jackie Chan peleó en una de las películas de Bruce Lee, ¿ah? Jackie Chan fue extra de una de las películas de Bruce Lee. Ujú. ¿Cómo que BTS? ¿Qué pasa, chicos? Están ofendiendo ahí la... Él es chino, BTS son coreanos, y los coreanos y los chinos no se llevan en algunos casos, ¿sabes? Te voy a explicarte por qué. ¿Ya? Te voy a explicar por qué. Entonces seguimos. Debido a esta guerra que está ahí entre Japón y China, Chiang Kai-shek para su ataque hacia Mao y se unen. Mao y Chiang se unen porque tienen un enemigo común, que es el enemigo japonés. Y comienzan ellos a defenderse de Japón. Al final, Mao y Chiang derrotan a los japoneses, aparte que también pues, le meten dos bombas atómicas a Japón, y comienza nuevamente la guerra entre Mao, el comunista, y Chiang, el que apoya a los terratenientes. Pero esta vez el ganador es Mao. Mao gana, Chiang Kai-shek huye, tiene que huir, y huye a la isla de Formosa. En la isla de Formosa, Chiang Kai-shek funda un país llamado Taiwán, que también se le conoce como la China nacionalista o China Taipei. Ahí se le presenta. Y Taiwán, que es esta isla, se convierte en independiente de la China continental o de la China comunista o de la China, la República Popular China. Y ahora está en debate muy fuerte esto porque los chinos, ¿ya? En primer lugar, no aceptan que a Taiwán le llamen China. No aceptan. Y en muchos de los tratados que ha estado haciendo China con diversos países del mundo, ha exigido que si quiere tener negocios con ellos, le borren el término de China a Taiwán. O sea, sus vuelos no pueden ir a la China-Taiwán o la China. No, no, no. No pueden. ¿Sabes? Algunos países han pedido que le quiten la embajada de China. Y como la economía china comunista es mucho más fuerte, bueno, algunos países han aceptado. Eso es por un lado. Y por el otro, China, la China comunista ha dicho que ellos no van a celebrar su aniversario de la revolución. La revolución, su aniversario es en el año 2049, su centenario, sin que Taiwán vuelva
a China. Por lo tanto, ya le pusieron la advertencia a Taiwán. Dicho, Taiwán, te guste o no te guste, tú vas a volver a China. Obviamente que Taiwán está preocupado. Y Taiwán sabe que militarmente no le puede hacer frente a China. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Taiwán? Una de las medidas que ha tomado es armarse, pero no le llega, no llega a poder enfrentarse a China. Obviamente está del lado de Estados Unidos y está dando muchas leyes que son a favor de muchas libertades. De esta manera, Taiwán se está presentando ante el mundo como una isla pro igualdad, pro libertad, que va a perder todo ello si es que China lo va a anexar. China se presenta y dice, yo no te voy a cambiar nada, porque al final mira lo que le ha pasado a Hong Kong. Hong Kong bien es una isla que los británicos le arrebataron a China en el siglo XIX, en la Guerra del Opio, pero los británicos firmaron un acuerdo con los chinos a través del cual Hong Kong regresaría a China en 1997. Y así fue. Hong Kong regresó a China en 1997 cuando China era la China comunista. Y está en China ahorita. Por ahí, con algunas imposiciones del gobierno chino comunista, Hong Kong, que es una isla capitalista, es un país que fue uno de los tigres de Asia, está sufriendo un poco. Entonces Taiwán dice, yo no quiero ser como Hong Kong, pero China le dice, pero yo lo he mantenido estable, yo le he mantenido libre, entonces tú vas a volver. ¿Ya? No te estoy... China se lo ha puesto simple, mira, no te estoy preguntando si quieres volver. ¿Ya? Te estoy comentando lo que va a pasar. Y es por ello que el presidente McCain, el presidente de Estados Unidos, ¿ya? Ha dicho pues que ellos van a defender a Taiwán como sea, ¿no? El próximo conflicto es con Taiwán, ¿ah? Eso ciérralo, ¿eh? Eso fírmalo. ¿Ah? A menos que China y Taiwán lleguen a un acuerdo, ¿ya? El próximo conflicto es con Taiwán. Y si Estados Unidos y la OTAN no han podido con Rusia, no sé qué le hace creer que va a poder con China. ¿Me entiendes? No sé qué le hace creer que va a poder con China. China es peor que Rusia. Militar y económicamente es muy superior. Y no solamente eso, los chinos son dueños de gran parte de la deuda externa estadounidense. ¿Entiendes? Los chinos son dueños de gran parte de la deuda externa de Estados Unidos. Así que yo no sé. Ya vimos una probadita cuando nuestro querido amigo Donald Trump intentó enfrentarse a los chinos. ¿Te acuerdas o no? Yo no sé. Los chinos tienen, saben lo que nos pasa a todos, ¿no? Los chinos los tienen controlados, vigilados. En especial a ti, que tú tienes tu TikTok, ahí tienes TikTok, le pertenece a China. Y tú que metes todos tus datos, que te pones a bailar ahí en tu megaplaza, entonces ya los chinos saben lo que estás haciendo. Estos peruanos, denle una moneda para que deje de bailar, no sé. ¿Por qué bailan en los centros comerciales? ¿Ah? Que darle una monedita, ¿qué lo hacen? Pero bueno, pues ahí tienes a Taiwán. Ingresa el gobierno comunista chino. Se pensaría, sí creo que sí, Betty, se pensaría que China y la Unión Soviética se unirían, pero no lo hicieron, no se unieron, ¿ya? No se unieron. ¿Por qué no se unieron? Porque los soviéticos despreciaban a los chinos, porque otra vez su racismo, ¿no? Y decían que no, que cómo era posible, que este y este otro, ¿ya? Entonces, no se unieron. Los chinos han cometido errores tras errores, ¿no? La campaña de las 100 flores, que piden cartas para poder saber cómo iba la cosa y al final meten preso a todo aquel que no pensaba como Mao Zedong. El gran salto hacia adelante que va a generar miles de muertos. ¿Tú sabes que los chinos le hicieron la guerra a los gorriones? ¿No puedes creer eso? Los chinos le hicieron la guerra a los gorriones. Grave. La pregunta es, ¿y por qué le hacen la guerra a un ave? Lo que pasa es que ante la incapacidad del gobierno chino por sacar adelante sus reformas, que eran una más desgraciada para la economía china que otra, llegaron a la conclusión de que los gorriones consumían trigo, que el trigo era sumamente importante para ellos,
Y comenzaron a sacar cálculos de cuánto trigo comía un gorrión. ¿Ya? Al día. Después, ¿cuánto era eso? Al año. ¿Y cuántos gorriones habían en China? Concluyeron que los gorriones comían muchas toneladas de trigo y eso estaba generando la hambruna, no la pésima política económica de los chinos, sino los gorriones. Así que le hicieron una guerra contra los gorriones, a matar gorriones. ¿Sabes el dato curioso de todo esto? Es que los gorriones no comen trigo. Los gorriones comen insectos. ¿Y sabes cuál es uno de los insectos favoritos de los gorrioncitos? Las langostas, que son estos como especies de saltamontes gigantes. Y las langostas sí comen trigo. Así que cuando se bajaron a todos los gorriones, ¿qué crees que hubo? Plaga de langostas. Y las langostas arrasaron con el trigo. Tanto así que los chinos tuvieron que buscar importar gorriones para volver a tener el equilibrio. Unos genios eran, no, olvídate, olvídate. Y aquellos que pueden creer que dice, profe, usted me está toqueando, me está bloqueando, profesor, ¿cómo va a decir eso? ¿Quién en su sano juicio le va a hacer la guerra a los gorriones? Pues bueno, me encantaría decirte que yo te estoy mintiendo, pero ahí lo tienes. Es de no creerlo, en serio. Es de no creer. Si tú crees que haces tonterías escribiéndole a tu ex, imagínate lo que pasa. Exacto, Jimena, ¿qué culpa tienen los gorriositos de pecho amarillo? Es así. Exacto, sigamos. Ahora China pues ha asumido ciertos elementos del capitalismo, ¿ya? Y eso lo veremos cuando vamos a ver de la década del 60 y 70. Ahora vamos con Corea. A ver, ¿por qué se da la guerra de Corea? Te explico. Corea era un imperio, el imperio Joseon o Joseon. Hasta el siglo XIX era autónomo. Y Corea, la península de Corea, termina siendo conquistada por ¿quién crees tú? ¿Quién es el gran conquistador de el lejano oriente? ¿Quién es el que está que conquista a todos en el lejano oriente? Exacto, Darwin. Corea termina siendo conquistado por los japoneses. ¿Ya? Por Japón. ¿Está bien? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial o se está terminando ¿ya? Cuando se está terminando la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba ganando la guerra y tú sabes que durante la Segunda Guerra Mundial el único país que le había declarado la guerra a Japón y que estaba haciendo algo contra Japón era Estados Unidos. Cuando Hitler se suicida en abril de 1945, Stalin decide declarar la guerra a Japón en el 45. Y producto de esta declaratoria de guerra de la Unión Soviética a Japón es que Stalin invade Corea. Es 1945, la Revolución China todavía es en el 49. Stalin invade Corea.
Cuando Stalin invade Corea, Estados Unidos se pone las pilas y dice, no, no voy a permitir que esté haciendo esto, porque me va a quitar o sea, va a crecer el socialismo en Asia y yo no lo quiero permitir, porque una de las cosas que no quería Estados Unidos es que el socialismo asiático creciera. Y es así como Estados Unidos invade la parte sur de Corea. Entonces, Stalin invadió el norte y Estados Unidos, con el presidente Harry Truman, invaden el sur. ¿Ya? Termina la guerra y dividen Corea en dos, y en el paralelo 38. Paralelo 38. Y cada uno que se retira, Estados Unidos se retira y la Unión Soviética se retira, cada uno va a colocar un gobierno. El norte con un gobierno socialista y el sur con un gobierno capitalista. ¿Eh? En 1950, el gobierno del norte decide invadir el gobierno del sur para unificarlos e imponer el gobierno socialista o comunista en toda Corea. Rápidamente, casi Corea del Sur cae. Pero Estados Unidos, es 1950, no va a permitir que esto pase. No quiere perder más territorio asiático. Ya perdió la Unión Soviética, ya perdió China, porque es el 50, y la Revolución China fue en el 49. Ya Estados Unidos estaba muy preocupado, el país más grande geográficamente es socialista, Rusia, y el país más poblado es socialista, China. Entonces, no quiere que ningún centímetro, un palmo más de territorio caiga en poder de los socialistas. Y Estados Unidos mueve a través de la ONU sus ejércitos. Es por eso que la guerra de Corea de 1950 a 1953 fue el primer conflicto bélico de la Guerra Fría. O sea, la primera vez que hay una guerra después de la Segunda Guerra Mundial es la Guerra de Corea. Y es la primera vez donde van a participar los ejércitos de la ONU. La ONU fue creada en 1945 en la Conferencia de San Francisco y tiene un ejército de varios países que la conforman. A este ejército de la ONU se le conoce comúnmente como los cascos azules, por obviamente el color de sus cascos. Y la guerra de Corea, además de ser la primera guerra o el primer conflicto armado que se va a dar después de la Segunda Guerra Mundial, el primer conflicto armado de de la Guerra Fría, también es el primer conflicto armado donde participan los cascos azules. La Unión Soviética y China apoyan a Corea del Norte, pero de manera secreta. El general de la ONU que estaba dirigiendo esta guerra, que era el general MacArthur, le pide a la ONU que a su vez le pida a Estados Unidos una bomba atómica. MacArthur había sido el mismo general que había dirigido la campaña contra Japón. Y MacArthur también había sido el mismo general condecorado que se había encargado de soltar las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Ahora Micho Chera quería soltar la bomba atómica en 1951. ¿Está bien? Y el presidente Harry Truman, el mismo presidente que soltó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, ahora no quiere soltar la bomba atómica en Corea, porque dice, no seas loco. ¿Ya? ¿Por qué no quiere? Porque en 1945 el único país que tenía bomba atómica era Estados Unidos. Pero para 1951 o 52, ¿ya? 51, 52, ¿está bien? La Unión Soviética ya tiene bomba atómica. La Unión Soviética ya tenía bomba atómica desde 1949. Por lo tanto, el Harry Truman dice, no seas loco, soltamos una bomba atómica, pero ahora sí me lo puede responder la Unión Soviética. ¿Y qué pasa si le metemos un bombazo y nos bajamos a un soviético? ¿Tú te imaginas a Stalin, que en el momento está de Stalin, ¿te imaginas a Stalin lo que va a hacer? No, dijo, ahí nomás, ahí no. Por eso es que destituyen a MacArthur y ya no permiten soltar más bombas atómicas. No se ha vuelto a soltar una bomba atómica en guerra, ojo, ¿eh?
¿ya? No se ha vuelto a soltar una bomba atómica en guerra, hasta el día de hoy, ¿ya? Es así. Al final, la guerra llega a su fin en el 53, ¿está bien? En el 53 llega a su fin, nadie ganó, se firma un armisticio, el armisticio de Panmunjom, ahí se llama armisticio de Panmunjom. ¿Qué es un armisticio? Un alto al fuego. Un armisticio es un cese al fuego. Ese es un armisticio, ¿ya? Y en el año, si la memoria no me falla, si me vi esa fecha, 2018, ahí está, firmaron los acuerdos de Panmunjom, donde ambos países, en teoría, ya terminó la guerra. En teoría, pero todavía uno desconfía del otro. Todavía los coreanos del norte siguen manteniendo sus armas y los coreanos del sur siguen manteniendo su servicio militar obligatorio. Por eso es que de vez en cuando algún artista conocido o algún deportista debe ir al ejército, ¿no? Ha habido deportistas de élite que han tenido que ir al ejército. Creo que un caso de estos artistas del K-pop también tuvieron que ir al ejército, si la memoria no me falla. Corea del Sur ha crecido mucho porque en realidad Corea del Sur era un país que tenía mucha pobreza, ¿ah? Mucha pobreza. Corea del Sur, sus niveles de pobreza en la década del 50 y 60 estaban muy, muy por encima, o sea, su nivel de pobreza estaba muy por encima de la pobreza que tenían países como africanos o americanos. Corea del Sur era muy pobre, pero hubo un gobierno militar, un presidente militar que logra cambiar todo. ¿Cómo lo hace? Lo que hace este presidente militar es hablar con las familias más ricas de Corea del Sur, con los Daewoo, los dueños de Daewoo, de LG, los dueños de todas estas empresas, y le dice, miren, nosotros como gobierno les vamos a dar préstamos, créditos, ¿está bien? Y vamos a ser como gobierno su garante para que ustedes saquen créditos internacionales. Esos créditos ustedes no tienen por qué devolverlos, pero ustedes tienen que sí o sí invertirlos en este país y hacer industria. Es un gobierno militar que te lo está diciendo. Por lo tanto, ustedes lo van a invertir en este país, haciendo industria. ¿Está claro? Muy bien. Pero, dijo Corea del Sur, yo no voy a cerrar el mercado. ¿Qué significa eso? Significa que el mercado va a estar abierto para que empresas extranjeras puedan competir con ustedes. La ventaja que ustedes van a tener es que nosotros como gobierno le vamos a dar préstamos y como gobierno le vamos a dar algunas facilidades para que desarrollen industria, pero van a competir. Ustedes van a competir con otras empresas que van a venir de otros países. Lo que estaba haciendo Corea del Sur con esto es no cerrarse como lo hacen los socialistas, que te dan préstamos a ti como empresario, pero te cierran el mercado al impedir que entren empresas extranjeras. Entonces, al no haber competencia, la calidad de tus productos desciende y te acostumbras a tener un mercado seguro, ya que sabes que tu país solo le podrá comprar o solo te podrá comprar a ti. Al haber competencia, obligas a que los coreanos, a las empresas coreanas, tengan necesidad de innovar, de crear. Y comienzan esas empresas a invertir y forman lo que se llaman los shalones. Es decir, si tú vives en Corea del Sur, ¿está bien? Y tú un día te despiertas, ¿ya? Eh, el edificio donde tú estás viviendo de departamentos, la empresa constructora de esos edificios y dueña de esos edificios a los cuales tú le estás pagando
para que algún día sean tuyo. Ese departamento le pertenece a la empresa LG. LG tiene su empresa de construcción. Tú sales, chapas tu servicio público, tu ómnibus, y tu ómnibus le pertenece a la empresa LG, a la empresa de transporte de LG. Tú bajas donde debes trabajar y trabajas para LG, ¿no? Y decides tomarte un café. No te vas a Starbucks porque es muy caro, te vas a una cafetería que le puede pertenecer a la cadena LG. Luego entras para la empresa LG, trabajas, sales, es viernes, quieres tomarte unos traguitos, te vas a un bar que le puede pertenecer al conglomerado LG. Y la discoteca le puede pertenecer al conglomerado LG. Y si eres un padre o una madre de familia y quieres pasar un domingo tranquilo, te vas a un juego o un parque recreativo que le pertenece a la empresa LG. O sea, se han diversificado de manera impresionante. Es muy interesante lo que hacen los coreanos del sur, ¿ah? Cuando Japón sacó la tecnología LED para televisores, el problema que tenía Japón es que esta tecnología era muy cara. Entonces, hacer un televisor de pantalla LED iba a ser carísimo, carísimo. Así que los japoneses no se arriesgaron, porque nadie les iba a comprar el televisor. Los coreanos de LG tomaron la decisión y dijeron, pásame tu tecnología, te la compro. Y los japoneses, chévere, chévere. Hicieron un arreglo para que pudieran ambos tener. Y le dice, ¿qué vas a hacer tú para poder, porque la única forma de innovar la tecnología es usarla, o esperarte varios años sin que eso te dé ganancia? ¿Cómo piensas tú aplicar esta tecnología que es carísima y obtener ganancia? Lo otro es quedarte ahí con la tecnología y esperar que la ciencia avance para hacerlo pues en un televisor. Y los coreanos dijeron, no te preocupes, yo lo arreglo, dijo LG. ¿Qué hizo LG? LG sabía que la tecnología era muy cara para un televisor. Así pongas un televisor de 18 pulgadas o de 21 pulgadas o de 24 pulgadas, era carísimo. Entonces, ¿qué hizo LG? Simple, pues lo pongo en menos pulgadas. Pero menos pulgadas, ¿quién te va a comprar un televisor así? ¿Pero quién te ha dicho televisor? Celulares. Y LG lo comenzó a colocar en celulares. Entonces, los celulares sí se pueden comprar a un precio más o menos alto y puedes mejorar la tecnología porque las pulgadas del celular eran mucho más pequeños. No te ten en cuenta que en esa época no hay los celulares que hay ahora, eran mucho más pequeños, las pantallas eran mucho más pequeñas. Y así el G pudo, en base al capital que está ganando con la venta de celulares, poder innovar la tecnología y desarrollarla. Eso sí, los coreanos la han sabido hacer. Ahora, el problema con Corea del Sur y con Japón es que ellos se dedican muy fuertemente al trabajo. Para ellos el trabajo es, fíjate, si ellos pueden trabajar diariamente 12 a 16 horas, lo van a hacer. Japón y Corea del Sur son de los países que tienen la mayor cantidad de horas extras. Japón y Corea del Sur son de los países que han encontrado el mayor índice de personas muertas durante sus labores de oficina, o sea, muertos en su escritorio por exceso de trabajo. Son de los países que tienen la mayor cantidad de enfermos por exceso de trabajo, presión alta, estrés. En Japón se ha dado la costumbre y está aceptado de que una persona pueda dormir en el hombro de la otra persona en transportes públicos sin que estos se conozcan, y está permitido, porque el cansancio es extremo. Se ve mal dentro de la cultura japonesa y coreana que una persona tenga vacaciones de 15 días y se tome los 15 días. Se ve mal, se ve pésimo, se ve muy mal. Entre los propios trabajadores se le ve como una persona floja, aprovechada. Aun cuando la ley dice que tienes los 15 días de vacaciones o el mes de vacaciones, se ve mal dentro de la cultura japonesa y coreana. Que una mujer que haya dado a luz, ¿ya? Una mujer que haya dado a luz, que tiene pues más de un mes de licencia, que se tome ese mes de licencia por haber a su hijo, se ve mal. Se ve muy, muy mal. Regresa a los pocos días a trabajar. Esa es la otra cara de estos países.
el alto índice de suicidio entre personas de clase media y clase alta. Es muy grande. No hay otro país que tenga ese índice de suicidio, porque la vida y la competitividad y lo que la sociedad exige de los jóvenes es muy fuerte, muy, muy fuerte. ¿Mm? Hace poco se suicidó una actriz coreana, y ella se suicida diciendo que ya no daba más. O sea, que ella sentía que ya no podía dar más y por lo tanto llegó a su cúspide y que se mataba, y que se mataba. Imagínate el nivel de exigencia. Y no solamente eso, mira lo otro, mira lo que escribió en su carta. Y decía que ya no daba más, que se mataba y que sus fans no estén tristes, que si realmente la amaran, que la vayan a su velorio, que ella vería realmente el amor de sus fans en el velorio. No sé de dónde lo va a ver, porque ya está muerta, pero... El bullying en Japón hacia los niños por tener celulares que no son de alta gama es muy grande. Hay padres que prefieren endeudarse con tal de que sus hijos tengan celulares de alta gama para ir a los colegios. Una famosa canción que critica el estilo de vida de Corea del Sur, de las clases medias y altas, es esta canción que se llama Gangnam Style, que acá en Latinoamérica se conoció como El Paso del Caballo, cantado por un cantante coreano, un rapero coreano, un cantante de pop coreano, Gangnam Style, porque Gangnam es el barrio más rico de Seúl. Se sabe que el promedio de mujeres jóvenes en Corea del Sur que tienen una pésima alimentación y que tienen hasta gastritis es muy grande, porque las jóvenes que trabajan en oficinas o en tiendas en algunos barrios de Seúl prefieren no almorzar, o sea, se guardan su dinero de almuerzo, aparte que Seúl es una ciudad muy cara, se guardan su dinero del almuerzo para poder en las tardes o noches, ¿no? El famoso after office, irse a tomarse un café o un coffee en Starbucks y poderle tomar foto y subirle a sus redes sociales y demostrar que están pues en un lugar caro, ¿no? Pero no comen. Y solo le meten al estómago pues alguna galleta y en la noche tu café. Imagínate el extremo que se está llegando. Esos son las contrapartes de, de esta, de esta cultura. Hay lugares donde la gente pobre, la gente pobre junta dinero para poder comprar un café en McDonald's y quedarse a dormir ahí, porque tú sabes que cuando tú compras alguna comida en alguno de estos centros eh, como en McDonald's, Kentucky, no te pueden votar. Tú te puedes quedar el tiempo que te da la gana. Cuando tú consumiste, a ti no te pueden votar. Si no hay meseros, piénsalo. O sea, tú te sientas en Kentucky o en McDonald's, compras tu hamburguesa y te quedas a conversar ahí horas. Punto. ¿Quién te va a votar? Entonces, lo que hace mucha gente pobre en McDonald's de Corea del Sur, de Seúl, es comprar su café y una vez que compró su café ya es cliente. Y como en esos lugares está abierto toda la noche, ¿ya? Te puedes quedar, no, se pueden quedar a dormir. En algunos lugares se pueden quedar a dormir ahí y están jateando ahí. ¿En serio? Espérate, voy a, voy a, voy a buscar acá. Es una cosa de locos, ¿ah? Ahí está. Mira, ahí lo ves. Los Mac refugiados.
Ah, este es en Hong Kong, perdón, Hong Kong. ¿Qué están jateando? Ya compraron su café y ya pues ahí, a jatear se ha dicho. Los Mac refugiados. Voy a ponerte un pequeño video sobre... Hay un parque donde se suicidan, creo, ¿no? En Japón. Hay un parque donde se suicidan, te cobran también. Hay un impuesto, no para que te suicides, sino te cobran a la familia un impuesto. No, no para que tú te suicides, no, hoy págate que suicidarte. No, no, a la familia se le cobra. Y es una cosa de no creerlo. Y uno con nuestros problemas acá. eh, a ver, vamos a cómo empezó la guerra de Corea. ¿No? Corea fue el primer conflicto de la Guerra Fría. Por primera vez ¿Se desde el escucha? final. ¿Se logra escuchar? ¿Sí? No sé qué he hecho. Un segundo. Estoy medio torpe hoy día. Más que de costumbre. ¿Sí se escuchaba? Ay, pero no es seguro. Ahí está. Final de la Segunda Guerra Mundial, el bloque comunista y Occidente se enfrentaban militarmente. El resultado fue una de las guerras más sangrientas del siglo XX, con unas consecuencias que perduran hasta hoy. Pero ¿por qué Corea se separó en dos? ¿Cuáles fueron las causas de ese conflicto? ¿Y qué papel jugó Estados Unidos? Para entenderlo hay que dar un paso atrás. 2 días después de la bomba atómica sobre Hiroshima, en 1945, la URSS declaró la guerra a Japón e invadió Corea, que desde 1910 estaba bajo el dominio del Imperio japonés. Los soviéticos tomaron el control de la parte norte de la península, mientras el ejército estadounidense desembarcaba en el sur de Corea para evitar que todo el país cayera en manos soviéticas. Así como había pasado con Alemania, las dos potencias definieron sus zonas de influencia, separadas por una línea de división alrededor del paralelo 38. En 1948, sin embargo, esas dos zonas se convirtieron en territorios gobernados de forma independiente. En el sur se constituyó la Primera República de Corea, que quedó bajo la órbita de Estados Unidos. Su presidente era Syngman Rhee, un político conservador y nacionalista. En el norte, en cambio, nació la República Popular Democrática de Corea, de orientación comunista y liderada por Kim Il-sung. Cada uno de estos dos estados reclamaba soberanía sobre toda Corea, y la tensión fue escalando. El 25 de junio de 1950, las tropas de Corea del Norte cruzaron el paralelo 38 e invadieron el sur de la península. Con el apoyo de Stalin, el ataque de Kim Il-sung tomó por sorpresa a la comunidad internacional y a Corea del Sur, que tuvo que replegar sus fuerzas militares. Pero entonces Estados Unidos decidió intervenir. Hay que recordar que el mundo se encontraba en plena Guerra Fría entre el occidente capitalista y el este comunista. La República Popular China, proclamada por Mao Zedong en el 49, se convirtió pronto en un gran aliado de Corea del Norte, y lo sigue siendo aún hoy. El presidente estadounidense de aquel momento, Harry Truman, quería evitar cualquier intento de expansión del comunismo, como ocurrió luego en Cuba y Vietnam. A Truman le preocupaba que si el comunismo conseguía dominar Corea, el siguiente país en caer sería Japón, que era muy importante para el comercio estadounidense. Así que con la autorización de Naciones Unidas, las tropas de Estados Unidos y de otros 15 países, entre ellos Colombia, desembarcaron en Corea en septiembre de 1950. A base de bombardeos aéreos intensivos, los estadounidenses arrasaron ciudades norcoreanas enteras, pero las fuerzas norcoreanas de Kim Il-sung, con el apoyo de Stalin y de Mao, se defendieron y contraatacaron a lo largo de los 3 años que duró el conflicto. En ese tiempo, la frontera entre ambos estados se movió en varias ocasiones. Murieron más de 3 millones de personas, entre ellos al menos 2 millones de civiles. Estados Unidos descargó sobre Corea del Norte unas 635.000 toneladas de explosivos y 33.000 toneladas de napalm, un combustible capaz de calcinar cualquier forma de vida. Entre el 12 y el 15% de la población civil norcoreana murió en los bombardeos, y centenares de miles de personas se quedaron sin hogar. El 27 de julio del 53, poco después de la muerte de Stalin, se firmó un armisticio que restauró la frontera del paralelo 38 anterior a la guerra. Sin embargo, nunca se llegó a acordar un tratado de paz definitivo.
O sea que 70 años después del inicio de aquel conflicto, Corea del Norte por un lado y Corea del Sur y Estados Unidos por el otro siguen técnicamente en guerra. Una vez terminado el conflicto en el 53, la situación fue distinta en ambas Coreas. En el sur, Syngman Rhee gobernó de forma autoritaria hasta 1960. En los años siguientes se alternaron gobiernos democráticos y regímenes militares, hasta que a finales de los 80 se consolidó la democracia. En el norte, Kim Il-sung instauró un régimen totalitario y gobernó hasta su muerte. Le sucedió su hijo, Kim Jong-il, y después de su muerte, su nieto, el actual presidente Kim Jong-un. La dinastía Kim impuso un sistema basado en la filosofía Juche, es decir, un régimen comunista adaptado a la cultura coreana, con un ejército enorme y una economía que no contempla la propiedad privada. Pero este sistema entró en profunda crisis después de la caída de la Unión Soviética. En los años siguientes, su aislamiento, una tremenda hambruna y las sanciones internacionales por su programa nuclear empeoraron la situación del país. Corea del Sur, en cambio, impulsó su economía a partir de los años 80 y la orientó hacia la producción industrial y tecnológica, y así se convirtió en uno de los llamados tigres asiáticos, junto con Singapur, Taiwán y Hong Kong. En los últimos 30 años, los ciudadanos surcoreanos triplicaron su riqueza, mientras que los norcoreanos siguen estando entre los países más pobres de Asia, según algunas estimaciones estadounidenses. Las relaciones entre las dos Coreas han sido tensas durante años. Desde finales de los 90 hubo intentos de acercamiento y de cooperación sin mucho éxito. Tampoco han dado resultado los numerosos encuentros internacionales para disuadir a Corea del Norte de su programa nuclear a cambio de ayuda económica. El país liderado por Kim Jong-un mantiene vivo aún hoy día el recuerdo de los ataques aéreos estadounidenses durante la guerra para justificar la necesidad de desarrollar un arsenal nuclear. La comunidad internacional, en cambio, teme que esas armas en manos de un régimen no democrático como el norcoreano sean una amenaza global. En abril de 2018, los presidentes de las dos Coreas, Kim Jong-un y Moon Jae-in, firmaron un acuerdo para transformar el armisticio del 53 en un tratado de paz con la cooperación de Estados Unidos y de China. Pero en la práctica no ha tenido efectos palpables hasta el momento. 70 años después del comienzo de la Guerra de Corea, centenares de miles de familias coreanas aún viven separadas por el paralelo 38. Esa frontera sigue siendo una de las más militarizadas del mundo y una de las últimas herencias de la Guerra Fría. Los historiadores calculan que durante la guerra el líder chino Mao Zedong envió a Corea del Norte 2 millones de soldados. Entre ellos se encontraba su hijo mayor, Mao Anjing, quien murió durante un bombardeo estadounidense. Cuando Mao fue informado de la pérdida, declaró: "En la guerra hay sacrificios, sin sacrificios no habrá victoria". En fin, esperamos que te haya gustado este video. Ya sabes, si ha sido así, dale a like, suscríbete. Ahí tienen un resumen. Sí, bravos son los chinos. Vamos con un poco de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam. ¿Cuántos? No sé si la palabra cabe. ¿Cuánto trauma le ha generado eso a Estados Unidos, esta guerra? ¿Cuánto trauma? ¿Cuánto problema? ¿Cuántas películas que Estados Unidos ha desarrollado sobre esta guerra? La primera guerra que Estados Unidos pierde en su historia. Esa es la guerra de Vietnam. ¿Ya? Es la primera guerra que Estados Unidos pierde. Es la primera guerra televisada de la historia. ¿Por qué está ahí esta guerra? ¿Ya? A ver, en primer lugar, Estados Unidos, perdón, Vietnam forma parte de la península de Indochina. En Indochina era una península que había estado desde el siglo XIX en poder de los franceses. Entonces, Francia tenía como colonia a Indochina. ¿Está bien? Que se llama así porque está entre la India y China.
¿Eh? ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando Francia entra a la Segunda Guerra Mundial, Francia es invadida por los nazis en 1940 y Francia es dividida en dos. La parte norte se queda con los nazis y la parte sur se convierte en un gobierno, pero un gobierno a favor de los nazis, el gobierno de Vichy. Debido a que Francia estaba bajo gobierno nazi, las colonias francesas también estaban bajo cierta disposición nazi. E Indochina va a ser cedida, entregada, o sea, se le permite que le invada. ¿Quién crees que iba a invadir Indochina? ¿Qué país amigo de Alemania va a invadir Indochina? ¿Quién crees? Suelta un país. ¿No? Un país de Asia. Un país de Asia. Exacto. Japón. ¿Ya? Japón. Japón invade Indochina. Como Japón era aliado de los asiáticos, de los nazis, perdón, Japón se le permitió que invadiera, ¿ya? Que invadiera Indochina. Y es así como Japón termina invadiendo Indochina e Indochina va a estar en manos de los japoneses. Y ya sabes cómo los japoneses se la juegan, ¿no? Cuando invaden. ¿Esto qué va a generar? Bueno, esto generó, ¿ya? Ya, esto generó que los indochinos, o sea, los pobladores de la región, comenzaran a defenderse y formaran un gobierno autónomo, totalmente autónomo, para poder defenderse de la amenaza japonesa. Y aquí aparece el personaje de Ho Chi Minh, que significa el que ilumina o el iluminado. Ho Chi Minh, Ho Chi Minh lo que realizó fue un gobierno autónomo, el gobierno del Viet Minh, contra los japoneses, defendiéndose de la intromisión japonesa. Cuando Japón cae, ¿ya? Los franceses retoman el control de Indochina. No te olvides que Francia después se pasa nuevamente al bando de los aliados. Pero esta vez Ho Chi Minh ya no quiere que Francia los domine. Entonces, el gobierno del Viet Minh, que había peleado durante la Segunda Guerra Mundial contra la presencia japonesa, ahora está peleando por su independencia contra Francia. Esta guerra va a durar del 45 hasta el 54, cuando al final Francia reconoce, ¿ya? Francia reconoce la independencia de Indochina. Y al independizarse Indochina, en la conferencia de Ginebra, en Suiza, Indochina se parte en cuatro. La península se divide en cuatro. Se divide en Laos, el reino de Laos, el reino de Camboya, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Así se divide. Vietnam del Norte, con su capital Hanoi, se volverá socialista. Mientras Vietnam del Sur, con su capital Saigón, se vuelve, es mucho decir capitalista, en realidad era un narcoestado. Es decir, tenía presidente, pero quien gobernaba Vietnam del Sur eran los grandes señores de la amapola, de la cual sale como derivado la heroína. Vietnam del Sur era más fácil conseguir heroína que conseguir agua, con lo digo todo. Y ellos eran los que gobernaban Vietnam del Sur. ¿Ya? Ellos eran los que gobernaban Vietnam del Sur.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el año 56, Vietnam del Norte quiere invadir Vietnam del Sur para poder unirla, lo que en el 50 Corea del Norte hizo con Corea del Sur. Cuando Corea del Norte en el 50 lo realizó, al toque Estados Unidos se levantó, pero acá no, porque la guerra de Corea, que duró hasta el 53, había sido muy desgastante. Punto uno. Punto dos. Y lo que Francia hizo en Vietnam, en Indochina, matando mujeres y niños, había generado mala publicidad. Así que meterse en esta guerra no era muy recomendable, porque era meterte contra un pueblo que había sido muy maltratado durante la Segunda Guerra Mundial y que Francia había hecho mala publicidad al matar mujeres y niños. Y meterte en esta guerra implicaba apoyar a Vietnam del Sur, pero Vietnam del Sur era abiertamente un país gobernado por los narcotraficantes, los vendedores de la heroína. Esto detuvo a Estados Unidos, aparte de la guerra de Corea que los había dejado desgastados, esto detuvo a Estados Unidos de meterse en esta guerra. Por eso que la guerra estalla en el 56 entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, pero Estados Unidos recién entra en la guerra en el 64. Recién en el 64. ¿Entiendes? Muy, muy tarde. ¿Ya? Muy tarde. ¿Qué es lo que pasa? El presidente de Estados Unidos durante la guerra, durante el inicio de la guerra de Vietnam, la guerra de Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur, que comienza en el 56 y termina en el 75, mira cuántos años dura esta guerra, el presidente Eisenhower. Eisenhower no se mete. Eisenhower termina su mandato y el que toma el mandato de Estados Unidos es Kennedy, ¿ya? John Fitzgerald Kennedy. Kennedy, ¿ya? Kennedy no entra en la guerra, pero sí comienza a venderle armas a Vietnam del Sur. Le vende armas a Vietnam del Sur, ¿ya? Y envía asesores militares para que les enseñen a usar esas armas a los vietnamitas del sur. Cuando Kennedy es asesinado en el 63, el que toma el mandato de Estados Unidos es su vicepresidente, tipo Kuczynski y Vizcarra, su vicepresidente, Lyndon Johnson. Y Lyndon Johnson sí entra en la guerra, acusando a Vietnam del Norte de haber atacado a un barco estadounidense, el Maddox. No sé qué tiene que ver Estados Unidos con los barcos. Siempre los barcos los meten en la guerra. Estados Unidos entra en la guerra de independencia de Cuba por un barco. Entra a la Primera Guerra Mundial por un barco. Entra a la Segunda Guerra Mundial por el ataque a barcos. Y entra en la guerra de Vietnam por barcos. Y ahí es donde se mete Estados Unidos. Esta guerra va a ser desastrosa para Estados Unidos porque los vietnamitas no dejaban de pelear desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando que es 1964 y Vietnam no tiene paz desde 1940. Son 24 años de guerra que Vietnam no deja de pelear. Punto uno. Punto dos. Había mucha logística en cuestión de túneles que los vietnamitas habían construido, primero contra los japoneses, luego contra los franceses. 3. Estados Unidos no había peleado en junglas nunca. Fue todo un desastre para Estados Unidos. A finales de los 60, el secretario de Estado llamado McNamara le pide al ejército y a la inteligencia estadounidense que les diga si la guerra la pueden ganar o no. Y luego de un estudio, Estados Unidos llega a la conclusión de que la guerra es imposible de ganar. No la van a ganar. Ese documento, ese informe, el presidente de Estados Unidos de ese momento, que era Richard Milhouse Nixon, no le hace caso y sigue mandando soldados a una guerra que estaba perdida. Hasta que un periodista logra encontrar los informes, se los roba, porque eso es robárselos,
los fotocopia y los comienza a publicar en el New York Times. ¿Ya? En el New York Times. A eso se le llama los papeles del Pentágono, donde le dice a la población norteamericana de que estaban perdiendo la guerra, de que la guerra no iba a ser ganada y aún así tercamente enviaban soldados a la muerte. El otro periódico que se compra el pleito es el Washington Post, que tiempo después, dos periodistas del Washington Post, y lo veremos en la próxima clase, se salen tumbando a Nixon con el famoso escándalo Watergate, y lo veremos en la próxima clase. El primer y único caso donde un presidente de Estados Unidos tiene que renunciar a su cargo. Y al final Estados Unidos se da cuenta pues que la guerra no la puede ganar. No la puede ganar. Y se termina retirando en el 73. Al ser la primera guerra televisada, al Estados Unidos no estar preparado para esta guerra, mandan oficiales muy jóvenes, soldados muy jóvenes, soldados que van a una guerra donde la población no quería ser liberada, donde los aliados eran narcotraficantes, donde este joven de 17 y 18 años le era más fácil conseguir 1 gramo de heroína que una Coca-Cola, donde según los psicólogos, un soldado solo debería estar en el frente de batalla un máximo de 30 días al año. O sea, el cuerpo solamente puede procesar un estrés de guerra de 30 días por año. Estos chicos estuvieron 200 días por año. Los crímenes de guerra que se comenzaron a registrar, violaciones y asesinatos, fueron impresionantes. Y como fue la primera guerra televisada, esas imágenes llegan a la población. Entonces, el joven que va a la guerra no es como su papá que regresa como héroe de la guerra de Corea, o como su abuelo que regresó como héroe de la Segunda Guerra Mundial, o su bisabuelo que regresó como héroe de la Primera. No, aquí te comienzan a recibir una respuesta cultural llamada los hippies, ya la famosa contracultura, y te comienzan a llamar asesino de niños, te comienzan a llamar violador, te comienzan a llamar de todo. Y ese choque que va a tener la generación de los finales de los 60 y los 70 va a ser muy fuerte, que también lo vamos a ver. Una película que grafica muy bien esto es Nacido el 4 de julio. A ver, yo te recomiendo esas películas. ¿Ya? Vamos con películas sobre la guerra de Vietnam. A ver, pelas sobre la guerra de Vietnam. Y yo te recomendaría que si puedes lo coloques en tu lista de películas que sobre esta guerra que los gringos pusieron, deberías ver. A ver, ¿dónde? Acá, de hecho. Aquí. Eh, primera película, muy buena. Nacido el 4 de julio. Con Tom Cruise. Muy buena película. De un joven norteamericano, religioso, chico modelo, jugador capitán del fútbol americano, joven que quería tener el sueño americano, encontrar a la chica de su preparatoria, casarse, llegar ambos vírgenes al altar. Va a la guerra y regresa inválido. Y todo lo que tiene que pasarle. Muy buena película. Nació el 4 de julio. Pelotón. Película. Sí, no sé qué es. Pelotón. Tremenda película. Tremenda película. También sobre la guerra de Vietnam. Otra. Stanley Kubrick. Nacido para matar. Stanley Kubrick. Full Metal Jacket. Tremendo película. También. La primera parte de la película, que es el entrenamiento dado por este comandante a los chicos que van a la guerra y cómo les roba su inocencia para que puedan estar preparados para la guerra, es impresionante. De Stanley Kubrick. Apocalipsis Now. También. Apocalipto no, Apocalipsis Now. Yo pongo acá. Now. Ahí está. La primera escena de Apocalipsis Now. A ver, vamos a ver si la podemos encontrar, ¿ya? La primera escena es totalmente chocante.
¿Dónde estás? Apocalipsis Now. Escena. Aniversario 10 de junio. ¿Cómo te encuentras, Jimmy? Como un hijo de puta. Eso le llaman la caballería aerotransportada. Como tenías que pelear en jungla, tenías que llevar a los soldados en estos helicópteros, dejarlos y ahí te quedabas y te podían moría un montón de gente. De acuerdo, hijo, despega. Así era la única forma que podías llevar a los soldados de un lugar a otro, de una ciudad a otra. Hay una escena donde que están matando a los vietnamitas que están tranquilamente trabajando. ¿Ya? Pero bueno, ya es mucho. Otra película que es muy buena es esta. Fuimos héroes. Con Mel Gibson. Media gringa, media así, ¿no? Pero muy buena película. Y la otra, pues. Rambo. Rambo 1, ¿ah? Esta no. Este es un bodrio. Rambo 1. Muy buena película. Muy buena película. ¿Ya? Muy buena película. Hay una escena donde Rambo llora. Es la única película donde Rambo llora. Rambo 1. Escena. En la película original, él se suicida. Aquí está. Hazlo. Hazlo. Acaba conmigo. Rambo. Rambo, no lo hagas. Escúchame, Rambo. No tienes oportunidad. Arroja el arma. Voy a pedir el helicóptero y regresaremos a Praga. ¡No disparen! ¡Kern! Piensa en lo que haces. 16. La misión ha acabado. Míralos. ¡Acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. No era mi guerra. Tú me llamaste, yo no te fui a buscar. Hice lo necesario para ganar, pero alguien no nos dejó ganar. Y cuando regreso al mundo, encuentro a esos gusanos en el aeropuerto protestando contra mí, llamándome asesino y toda clase de estupideces. ¿Quiénes eran para protestar, eh? ¿Quiénes eran? Debieron estar en mi lugar o estar ahí y saber de qué diablos hablan. Ha sido muy difícil para todos, Rambo. Pero ha quedado en el pasado. ¡Para ti! Para mí la vida civil no vale nada. En el campo había un código de honor. Tú cuidas mi espalda, yo te cubro a ti. Pero aquí no hay nada. Eres el último de un grupo especial. No acabes así. Allá podía usar una metralleta, conducir un tanque. Estaba a cargo de equipo que valía millones, pero aquí no puedo conseguir empleo ni estacionando autos. Que lo olvide. Que lo olvide. ¿Dónde están todos? Todos ellos. Mis amigos. Berry, Ortega. Tenía tantos amigos. Allá todos eran mis amigos. Como hermanos. Pero aquí no hay nadie. ¿Recuerdas, Ortega?
Tomé uno de esos marcadores mágicos y pensé, lo encontré. Lo envié a Las Vegas porque él siempre hablaba de Las Vegas y del auto que tenía. Era un Chevy convertible 58. Siempre hablaba de él. Dijo que viajaríamos en él sin descanso. Y estaba en un granero y de pronto salió ese niño que llevaba una caja para lustrar zapatos y me dijo, lustro, por favor, lustro. Le dije que no y siguió insistiendo. Yo dijo, sí. Yo fui por un par de cervezas. La caja tenía una bomba. Él la abrió y la bomba lo voló en 1000 pedazos por todas partes. Y él ahí tendido, gritando, y a mi alrededor había pedazos de su cuerpo y tuve que recogerlo, ¿sabes? Mi amigo estaba regado a mi alrededor, sangre y todo, y yo tratando de reconstruirlo, de sostenerlo, y todas sus entrañas saliéndosele, y nadie ayudaba, y él decía, quiero irme a casa, y así seguía diciendo, quiero irme a casa, quiero conducir mi Chevy, y yo no podía encontrar sus malditas piernas, no. Esta película, esta película era un bestseller, la novela, y esta película, claro, claro, Fabián, y esta película la pidieron que le hiciera Al Pacino, Robert De Niro, y no pudieron hacerla. Aquellos que saben de cine son actores viejos. Dustin Hoffman tampoco pudo hacerla, y Sylvester Stallone acaba de hacer una película que era Rocky, y por Rocky él gana el Oscar, ¿ya? Una película que él hace el guión de Rocky, y por eso que lo contratan a él para hacer esta película. Rambo 1 es muy buena película. Trata sobre un joven estadounidense de la guerra que regresa a casa, ¿ya? Que regresa a casa y él se va a un pueblo para poder entregar una carta a un familiar, pero como todos tienen en mente de que ellos son asesinos, todos los soldados norteamericanos que terminaron la guerra son asesinos, lo tratan mal. Y el policía que estaba tirado al inicio de la película lo trata mal y lo bota, ¿no? Y el terco regresa y lo maltratan, lo tratan hacen mucha violencia contra él, y él disocia el tiempo y él piensa que está en la guerra y se venga de todos ellos. Y es al final pues que tienen que traerlo. Le dice, oye, te has metido con un boina verde, que es un cuerpo especial, y trae todo esto. El final de la película, que es el final original, él se suicida. Rambo se suicida. No pudo más. Él se suicida. Pero le dieron potencial a la película, no dejaron que se suicidara, y ya tenemos Rambo 2, Rambo 3, creo que hasta Rambo 5, creo que no les he llegado a ver. No he visto ni las últimas Rambos. Pero bueno, pasen a la práctica, estará activa hasta la 1:30. Chicos, espero que les haya gustado. Hay varias películas ahí. Y películas no, uno dirá, profesor, me gustaría ver una película de esas, pero no de violencia, o sea, no soy de ver violencia. No tengo problemas, esta de acá es muy buena. Esta de acá trata sobre los papeles del Pentágono, sobre este informe que yo te mencionaba. Es esta de acá. Esta de acá es Ah, sí me el nombre. Es con Meryl Streep. Acá está. Este acá. Tiene otro nombre, The Post. Ahí está. Muy buena película. Muy buena película. The Post. Muy buena película. Trata sobre los papeles del Pentágono. Para aquellos que no les gusta la violencia, no tiene nada de malo. Y si quieres ver algún documento de primera mano, ya para que te vayas. Los exportaron de Japón, los exportaron de la Unión Soviética. Sí, es buena, Jimena. Y ya se pueden ir retirando, pero si quieres ver una documento de primera mano, revisen estos documentos. Este es un regalo mío para ustedes. The National Security, los archivos de seguridad nacional. Esto es una ONG que, tú sabes que Estados Unidos es una democracia y que Estados Unidos te da información si es que tú se lo pides, ¿ya? O sea, tú le pides a Estados Unidos, oye, quiero información sobre la embajada de Japón, en la toma de la embajada, y te lo tienen que mandar. No importa que no seas gringo, te lo va a mandar. Ya,
esta es información que ha pedido la gente. A ver, vamos a poner Vietnam. Y tú pones búsqueda, ¿ya? Y te sale esto. Obviamente que muchos lo documentan en inglés. Y te sale todo esto. Te sale todos estos links, ¿no? Todos estos links. Mira, por eso, y mira, abres aquí, te da un resumen, ¿ya? Un resumen, ¿está bien? Y acá están los documentos. O sea, te da documentos originales que Estados Unidos le mandó a esta ONG. Y tienes el documento original. Está en inglés. ¿Ves? El documento original. De cualquier cosa que tú quieras, está acá. De lo que tú quieras, está acá el documento. Hay documentos que están tachados. ¿Ya? Y no tienes que irte pues a la web oscura. No, 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 no. Esta es una ONG que hizo esto. Muy buena, ¿eh? The National Security Archive. A ver, vamos a copiar. Ya sabes, el conocimiento se comparte. Ahí lo tienes. Bueno, chicos, no les quito más tiempo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Forrest Gump, sí, es bonita la película. ¿Ah? Hay una segunda parte, pero en libro. Nunca lo hicieron en película. Hay una segunda parte, en libro, nunca en película. No, a ustedes, chicos. Sigan participando como siempre. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Un abrazo. Hasta la próxima clase. ¿Ya? Vamos a dejar de grabar.